Muy bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical y le vemos al Señor una oración. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti una vez más para así ser expuestos a tu palabra, aprender de ella, queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a nuestros corazones, que de nuestra parte podamos ser oidores, atentos, personas dispuestas a aprovechar a todos los instrumentos que están a nuestro alcance para que el aprendizaje sea efectivo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que estas verdades nos lleven por el poder de tu Espíritu Santo a ser mejores creyentes, hombres de fe, personas entregadas por completo a continuar estableciendo tu reino aquí en la tierra. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta mañana, mis hermanos, quiero hablarle un poquito bajo el tema, y es a modo de pregunta: ¿dos servicios los domingos? ¿Dos servicios los domingos? ¿Por qué esa pregunta? Y por qué vamos a tener una respuesta obvia que sale de la misma pregunta. Vámonos a la Biblia. Vámonos al Salmo 133 en primera instancia. Salmo 133. Yo estoy seguro que usted lo ha escuchado, que usted lo ha leído. Lo hemos leído aquí en varias ocasiones, pero nunca está de más el que nosotros podamos tomar como referencia este salmo para abundar sobre este tema de llevar a cabo dos servicios el día del Señor, el día domingo. El Salmo 133 nos dice de la siguiente forma: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿Dónde es que el Señor envió la bendición y la vida para siempre? Donde los hermanos habitan juntos en armonía. Es allí donde hay bendición, es allí donde hay vida para siempre, nos dice este salmo. No es cuando estamos en nuestras ocupaciones regulares. Tampoco, y sería quizás hablar hasta cierto extremo, decir, tampoco cuando estamos en nuestro devocional única y exclusivamente, sino cuando los hermanos estamos juntos en armonía, cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Pero también tenemos otra cita bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 58. Si usted gusta, acompáñeme por favor. Isaías capítulo 58. Vamos a leer el verso 13 y el 14 de el libro de este capítulo. Isaías capítulo 58, verso 13 y 14, página 755 en la Nueva Biblia de las Américas. Verso 13 y 14, mire cómo nos dice la palabra del Señor. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha
hablado. Isaías 58, 13 al 14. Como ustedes pueden ver en estos dos pasajes bíblicos, se le da suma importancia a lo que es el congregarnos y específicamente el día que el Señor ha señalado para ello. ¿Cuál es el día que el Señor ha señalado para ello? En el antiguo pacto, antes de la venida del Mesías, antes de la venida de Cristo, ese día era el sábado. Luego de la venida de Cristo, luego de su muerte y resurrección, el primer día, quedó establecido como un mandato perenne que este día era movido al día domingo, día de la resurrección del Señor. Y dice el Señor que si nosotros este día le damos esa importancia y nos deleitamos en Él, honrándole a Él, siguiendo los caminos de Él y no los nuestros, entonces el Señor va a bendecirnos. Va a bendecirnos. Visto esto, mis hermanos, y tomando como referencia al Salmo 133, nosotros podemos asumir de que el mandato bíblico para guardar, para obedecer, es que tenemos que apartar un día completo al Señor, no una mañana, no mediodía, sino un día completo al Señor. Lo segundo que tenemos que aprender es que el tener otro culto donde nosotros nos reunimos a adorar al Señor, tener otro momento en el cual nosotros como iglesia nos acercamos al Señor, pues podemos afirmar real y efectivamente que hay una mayor interacción al pasar más tiempo en la presencia de Dios. Hay una mayor compenetración, hay un mayor acercamiento a Dios cuando podemos disponer de más tiempo para estar en la presencia del Señor junto a otros hermanos en la fe. Visto esto, nosotros como iglesia tenemos que tomar esta iniciativa como algo bueno, algo correcto, que el Señor nos invita a disfrutar a través de esta interacción de estos cultos, de pasar un mayor tiempo en la presencia del Señor, el día que el Señor ha establecido por ello, que el Señor ha establecido como mandato. Visto esto, también nosotros debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo para que real y efectivamente podamos reunirnos como Dios manda y así podamos recibir la bendición, el deleite, la prosperidad, así se puede decir así, de estar en la presencia del Señor durante varias horas con otros hermanos de ese día que el Señor ha señalado como el día de reposo del cristiano. ¿Qué le parece a ustedes? Bien. Ahora, cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, aparte de estos pasajes que hemos visto, nos damos cuenta de que la adoración vespertina en el día del Señor, y de hecho en cada día de la semana, fue la práctica que se le pidió a Israel que llevara a cabo. Específicamente en Éxodo capítulo 29, verso 38 al 46, se le pidió al pueblo de Israel que cada día, en la mañana y en la tarde, ofreciera sacrificios en el altar de los holocaustos justo fuera del tabernáculo. Cada día tenía que ser ofrecido estos sacrificios. Eso se lo ordenó el Señor a Israel, lo vemos ahí en Éxodo. Pero también la adoración vespertina. Cuando hablo de adoración vespertina, ¿a qué me refiero, Esmirna? En la tarde, muy bien.
La adoración matutina en la mañana, la vespertina en la tarde. Muy bien. La adoración vespertina fue una práctica muy arraigada en la iglesia primitiva, que vino a ser el nuevo Israel. Todo lo que fue establecido por el Señor en el antiguo pacto, o a la iglesia del antiguo pacto, es afirmado a la iglesia del nuevo pacto, que es la iglesia, que es el nuevo Israel. La iglesia del antiguo pacto es el Israel étnico, es la nación de Israel, esa es la iglesia visible del antiguo pacto, y en el nuevo pacto la iglesia visible viene a estar compuesta no solo de judíos, sino de todo grupo étnico, de toda nación, de toda lengua, de todo idioma, de todo país, de todo color. Y esas ordenanzas que le fueron exigidas y dadas a la antigua Israel, que era la iglesia del antiguo pacto, también se nos ha dado a nosotros. A excepción, claro está, como hemos hablado en otras ocasiones, de lo que era la ley de sacrificios, porque ya esa no tiene validez para nosotros, la ley de sacrificios de animales. Porque ya Jesús hizo ese sacrificio perfecto, único e irrepetible en la historia. Entonces, cuando nosotros vemos que hay iglesias que propusieron la adoración vespertina como una práctica que debía de llevarse a cabo cada día del Señor, no lo hicieron en un vacío bíblico o histórico. No lo hicieron porque ellos dijeron un día, oh, vamos a hacer esto porque esto es bueno, esto es bello. No, ellos no estaban trayendo ninguna innovación a la iglesia. No estaban inventando nada. De hecho, no estaban iniciando una práctica que fuera ajena al pueblo de Dios. Esto fue un principio, fue una práctica bien establecida por el pueblo de Dios a través de los siglos. Así que los cristianos primitivos del siglo I, en vez de ir al templo para ver ofrecidos sacrificios, esos sacrificios que se ofrecían en la mañana y en la tarde, esos sacrificios de animales, ya ellos no necesitaban ofrecer más esos sacrificios porque ya Cristo fue ese sacrificio perfecto, único e irrepetible. ¿Qué ofrecían ahora, en cambio? ¿Qué el Señor le pedía ahora que ofrecieran como sacrificio vivo? Sacrificios. Nosotros que nos presentáramos como un sacrificio vivo y que al Señor ofreciéramos sacrificios de alabanza y adoración a aquel que vino a ser ese sacrificio y sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece? Y esto es claramente el pensamiento de los padres de la iglesia primitiva. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia primitiva? Fueron aquellas personas que luego de los apóstoles, la muerte de los apóstoles, continuaron con el legado, continuaron con la dirección de la iglesia. Y tenemos el caso de un señor llamado Juan Crisóstomo. Este hombre que escribió varios libros haciendo comentario a las Escrituras, en su comentario sobre Éxodo 29:38, él hace esta observación. Mire cómo él dice: y eso ocurrió en el año 300 y pico, que fue la época en que él vivió, entre el 340 al 400 y algo. En esa época que él vivió, ya bien temprano en la historia de la iglesia, estamos hablando de algo que ocurrió hace como 1700 años atrás, él dice esto, y se lo voy a leer tal como está la cita. Dice así: Dios tiene que ser adorado diariamente cuando comienza el día y cuando termina, y cada día debe ser un tipo de día santo. Así fue mandado bajo la ley, y sin duda nosotros los cristianos estamos por lo menos tan obligados a Dios como lo fueron los judíos.
Nuestra gracia es mayor, nuestras promesas más claras, y por eso nuestra justicia debería en cada manera sobrepasar a la suya, es decir, sobrepasar a la de los judíos. Nuestra adoración al Dios Altísimo debería ser pagada tan frecuentemente, por lo menos mañana y tarde, sin duda. Dios espera de nosotros, así como de los judíos, una adoración pública, un sabor dulce o sabor de reposo, como es en el hebreo, sin lo cual Dios Todopoderoso no estará satisfecho. Eso es el fin de la cita. Eso lo dijo Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia. Es decir, los que continuaron con el trabajo que el Señor le encomendó a los apóstoles luego de ellos morir. Estos líderes se levantaron y continuaron esa labor. Y este hombre habló acerca de eso. Él también escribe en su comentario sobre Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Mire cómo él dice: se refiere al servicio diario, y los iniciados saben que esto se hace cada día en la noche y en la mañana, que ofrecemos oraciones por todo el mundo. Y sobre Hebreos 8, 1 al 2, él comenta: así que tenemos la necesidad de la adoración temprano y tarde. Entonces, vista estas tres citas, nosotros podemos afirmar que los padres de la iglesia vieron este principio de dedicarse al Señor por lo menos 2 días, por lo menos 2 veces durante el día. Vieron como un principio bíblico sin torcer las escrituras, sin traer nada nuevo sobre la iglesia. Lo vieron como un hecho, era la aplicación clara de un principio bíblico que había sido bien establecido a través de los siglos de la vida de la iglesia. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos aquí es que no necesariamente estos principios prueban que real y efectivamente debemos tener un segundo servicio los domingos. No necesariamente. Sino la idea es que veamos lo que es el principio bíblico para nosotros poder comenzar a celebrar un servicio vespertino, y también que veamos que fue algo normal en la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva, durante la época de los padres de la iglesia, luego a través de la historia. No fue algo inventado recientemente, no fue algo que vino de la cultura de los Estados Unidos o de Europa. De hecho, mis hermanos, muchas iglesias en República Dominicana todavía siguen practicando ese principio bíblico de tener 2 servicios y la escuela dominical. Si usted busca en internet los horarios de las siguientes iglesias, usted se va a encontrar que todavía mantienen ese principio bíblico. Iglesia Bíblica de la Trinidad, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Iglesia Convertidos a Cristo, Iglesia Bautista de la Gracia, Iglesia Bautista Cristiana, etcétera, muchas más. Solamente les he puesto algunos ejemplos de iglesias que tienen página en internet, que transmiten en internet esas iglesias que les he mencionado, y usted se va a dar cuenta que ahora en la mañana están transmitiendo, probablemente algunas ya terminando la escuela dominical, otras quizás comenzando, diferentes horarios, pero están comenzando escuela dominical, culto. Y si usted espera a la tarde, cuando usted va a esas páginas de nuevo, usted se va a encontrar que todas esas iglesias que le he mencionado tienen ese culto vespertino, tienen ese culto de celebración el domingo en la tarde. Usted lo puede ver ahí, transmisiones en vivo. Ahora bien, mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando de tener 2 servicios el día domingo, real y efectivamente es algo que debe de llevarnos a pensar que el único día donde nosotros
tenemos un tiempo con el Señor es el día domingo. Debería de llevarnos a pensar esto, ¿sí o no? No, no necesariamente. De hecho, mis hermanos, la práctica de la oración en familia, mañana y noche, fue una práctica normal de la piedad protestante por los siglos. Esa costumbre de ir a la presencia del Señor en la mañana e ir a la presencia del Señor en la tarde, todos los días de la semana, es algo que vemos en la historia de la iglesia protestante, de la iglesia reformada. Cuando llegaba el día del Señor, estas familias se reunían juntos con otras familias con el entendimiento que deberían de practicar su fe públicamente de la misma manera como lo hacían en privado en sus casas. Es decir, que lo que se hace el domingo es algo que se está haciendo de manera pública, de algo que debería de estarse haciendo de manera privada a diario. Eso es lo que representa el día domingo. Yo estoy haciendo algo públicamente que por costumbre tengo que hacer diariamente de manera privada. Eso es lo que debemos de entender, mis hermanos. Así que esas iglesias, en todas las épocas, principalmente las protestantes y reformadas, se reunían en el día del Señor en la mañana y también en la tarde para adorar al Señor como una muestra visible de lo que ellos acostumbraban a hacer durante los demás días de manera privada. La adoración en la mañana y en la tarde ha sido la norma de la iglesia reformada por más de 500 años. No es algo que está llegando nuevo acá. En la aplicación que hace Matthew Henry de Éxodo 29, sus comentarios sobre el pasaje son típicos de la práctica y el entendimiento reformado. ¿Qué decía Matthew Henry cuando comentaba el capítulo 29 de Éxodo? Él decía así: esto nos enseña a ofrecer a Dios los sacrificios espirituales de la oración y la alabanza cada día, mañana y tarde, en reconocimiento humilde de nuestra dependencia de Él y de nuestras obligaciones a Él. Fin de la cita. Entonces, visto esto, nosotros podemos establecer que deberíamos de adorar a nuestro Dios mañana y tarde el día domingo. ¿Verdad que sí? Pero también este principio debería de enseñarnos a nosotros que usted y yo debemos de adorar a Dios también todos los demás días, mañana y tarde, de manera privada. Mañana y tarde de manera privada, al levantarme y al acostarme, presentarme delante de Dios. Y el domingo entonces yo vengo a hacerlo de manera pública junto a mis hermanos en la fe. De manera pública junto a mis hermanos en la fe. ¿Lo hago qué día? El domingo, mañana y tarde. Entonces, nosotros debemos de ser personas cuidadosas en cuanto a lo que es la práctica de la adoración personal y comunitaria. No deberíamos desatender esto, porque en la práctica se ha quedado demostrado que una persona que no es fuerte en una vida devocional privada y pública es una persona inmadura espiritualmente hablando, que no avanza en su crecimiento espiritual, una persona que prácticamente está a un paso de el mundo, vivir la vida como un religioso más, como un católico romano. Lo único que tendría ahora el nombre de evangélico, pero viviría la vida como un católico romano, de teoría, de palabras, de frases muy bonitas, pero sin tener una fuerte vida espiritual robusta a causa de ese tiempo que debe de tener a solas con el Señor mañana y tarde. Mañana y tarde. También Números
capítulo 28, verso 9 al 10, declara que en el día de reposo 2 corderos adicionales eran sacrificados en la mañana y en la tarde. Aparte de esos 2 animales que se ofrecían diariamente, que el Señor lo había ordenado, el día de reposo se sacrificaban 2 adicionales, en la mañana y en la tarde. Entonces, el día de reposo, el día del Señor. El hecho de que sacrificios adicionales fueran ofrecidos en el día de reposo parecería establecer un peso adicional a la observancia de la adoración que era practicada este día santo, ¿verdad? Porque si todos los días los sacerdotes tenían que ofrecer un animal en la mañana, otro en la tarde, y llegado el día de reposo, le dice el Señor, ahora son 2 este día en la mañana y 2 este día en la tarde. Le daba un peso adicional a ese día santo. Cada día ordinario, la adoración vespertina era la práctica regular de Israel, como algo que había sido requerido por Dios, algo que había sido ordenado por Dios, mañana y tarde. Así que la observancia de la adoración vespertina en el día de reposo es establecida primeramente sobre la práctica de adorar a Dios cada tarde de cada día de la semana, domingo a sábado. Entonces esto nos lleva, como les dije hace un ratito, a entender de que lo que yo estoy haciendo el día domingo de manera pública debe de ser algo que estoy haciendo de lunes a sábado de manera privada. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Nosotros vivimos vidas tan agitadas que se nos escapa fácilmente entender que tenemos una responsabilidad de ir delante de la presencia del Señor cuando nos levantamos. Vivimos vidas tan agotadas que se nos escapa fácilmente pensar que no necesitamos ir delante de la presencia del Señor al finalizar el día. Pero el principio bíblico nos dice lo contrario. Yo debo de sacar tiempo para estar en la presencia del Señor en la mañana y en las tardes de cada día. Y cuando viene el día domingo, entonces lo hago de manera pública. Lo hago conjunto a mis hermanos en la fe. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿cómo se ha de santificar el día del Señor? ¿De qué manera nos acordamos del día de reposo de tal forma que podamos santificarlo? ¿De qué forma? ¿De qué forma yo me acuerdo del día de reposo para santificarlo? Yo creo que la forma básica para yo santificar el día del Señor es teniendo pendiente la adoración pública en el día del Señor. Ese es lo básico, ese es lo primario. Yo no puedo decir que yo estoy santificando el día de reposo cuando no vengo a la adoración pública. Y si es apropiado adorar al Señor en la mañana del día del Señor, entonces difícilmente sería apropiado omitir la adoración vespertina. Si es correcto santificar el día del Señor al venir en la mañana, también es correcto adorar al Señor con mis hermanos en la fe en horas de la tarde. Un patrón fue establecido en los sacrificios matutinos y vespertinos, cuando vemos que ese día de reposo se sacrificaba el doble de animales que se sacrificaba los días de semana. Ahora, ¿cómo podría ser omitida la adoración vespertina en el día del Señor si nos fue requerido adorar a nuestro Dios en la tarde los otros 6 días de la semana? Si también tenemos que estar en la presencia del Señor en la mañana y en la tarde de cada día, ¿cómo puedo omitir entonces que en la tarde del día del Señor también debería de aprovecharlo para adorar al Señor? Difícilmente
yo podría imaginarme de que debo de adorar al Señor en la mañana y en la tarde, de lunes a sábado, y llegado el día del Señor, olvidarme de eso y dejar de lado eso. Y si el día de reposo, el día del Señor, yo lo hago de manera pública cuando me congrego con otros hermanos en la fe, de igual forma, la adoración vespertina debería de ser en compañía de otros hermanos en la fe. Debería de ser así. Así que la observancia de la adoración vespertina fue una práctica que ya hemos visto fue bien arraigada en la iglesia primitiva, que fue una práctica sacada de los sacrificios vespertinos que ofrecía la nación de Israel en el antiguo pacto. Muchos reformadores, muchos comentaristas han asumido que esta es una práctica que debería de seguirse haciendo en el nuevo pacto. Los padres de la iglesia asumieron que era una práctica que debería de seguirse haciendo en el nuevo pacto. Iglesias en Dominicana al día de hoy todavía han asumido que es una práctica que debe de seguirse realizando en el siglo XXI. Hoy que estamos ¿a cuánto? A 23 de julio del año 2023. Entonces, visto esto, mis hermanos, tenemos razones más que suficientes para pensar de que la práctica de tener un culto vespertino es una práctica correcta, que tiene apoyo histórico y ante todo, mis hermanos, tiene argumento bíblico para poder ser puesta en práctica de parte nuestra aquí en esta iglesia local. Por lo menos lo que necesitamos entender es que la adoración privada y en familia debería ser diaria, debería ser parte de la rutina normal en el día de reposo también, así como en cualquier otro día de la semana. Tener ese tiempo a solas, y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces pensamos, bueno, el domingo está bien, pero yo digo, wow, si se nos cuesta trabajo venir a la presencia del Señor el día domingo, ¿cómo estará nuestra vida devocional en la semana? Si tenemos tantas cosas que hacer que el domingo no nos alcanza, ¿cómo será la semana de lunes a sábado? Pero algo que nosotros debemos de entender, mis hermanos, es que si el día de reposo es algo especial, si realmente es una delicia para nosotros, como el Señor dice allí en Isaías, si realmente lo santificamos, si realmente es diferente que los demás días, entonces, ¿qué podría ser más apropiado para nosotros como iglesia que adorar al Señor, no solo en la mañana, sino también en las tardes del día domingo? Como también debemos de hacerlo privadamente durante los demás días, en la mañana y en la tarde, porque es un mandato bíblico que el Señor nos ha dado. Entonces, la invitación que nosotros tenemos por delante es que nos animemos y veamos como una bendición, como una promesa que real y efectivamente se cumple porque el Señor lo manda en su palabra, el reunirnos juntos en armonía, el dejar de lado otras ocupaciones este día y consagrarlo por completo al Señor. No una mañana, no una media mañana, porque hasta una mañana se parte en mitad, ¿verdad? Y no lo honramos completo. No una mañana, no una media mañana, sino todo un día, como el Señor ha mandado en su palabra, como el Señor ha demostrado en su palabra también, y en la práctica de cuando apartamos un día de 7 para descansar de nuestras ocupaciones regulares, pues eso fortalece nuestros cuerpos físicos, no solo espiritualmente hablando, que el cuerpo necesita descansar,
de la rutina diaria. Hay que dejarla, hay que pararse en el camino. El cuerpo necesita el descanso, eso es bíblico, y el cuerpo el Señor lo ha dado allí y lo demuestra cuando el Señor quiere que usted descanse, lo enferma. Ahí tiene que descansar. Con dolor. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, hay beneficios físicos, inclusive, y estamos hablando de lo espiritual, hay beneficios físicos, emocionales, cuando podemos apartar un día de 7 para consagrarnos al Señor, cuando nos desconectamos del ajetreo del día a día, porque no es solamente que usted se quede en su casa, sino que ese lapso de tiempo que usted no lo está ocupando en otras cosas, usted lo pueda ocupar en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Entonces vamos a ver algunos beneficios que nosotros podemos extraer de el dedicar al Señor el día completo en adoración a Él y participar de estos dos servicios, matutinos y vespertinos. En primer lugar, tenemos los beneficios espirituales. Eso es lo obvio. La práctica de la adoración vespertina promueve la práctica de la piedad. Este es un argumento práctico, hay un orden práctico, un ritmo dado al adorar a Dios que es producido cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle en la mañana y otra vez vuelve en la tarde del día del Señor. Hay un beneficio allí, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, mire cuál es el desafío que tenemos por delante. Cuando nosotros consagramos nuestras vidas al Señor, tenemos que hacerlo constantemente siguiendo el ejemplo del Señor. Ahorita vamos a ver en el sermón un ejemplo dado por nuestro maestro. No voy a abundar de ello porque vamos a hablar ahorita de ello cuando estemos en el sermón. Pero lo bueno, lo bello es que nosotros podamos pasar tiempo con el Señor, a solas con el Señor. Y qué mejor oportunidad la podemos tener cuando nos reunimos acá en la mañana, vamos a nuestras casas, comemos algo, descansamos y prontamente estamos para venir, para entregar la finalización de ese día en las manos del Señor, en compañía de otros hermanos en la fe. ¿Qué le parece? Es lo mejor, es lo más bello. Incluso en ese... Oye, y esto me acuerda a mí, mis hermanos, una vez que... Y esto es un pequeño paréntesis para que usted vea esa parte del beneficio que hay. Espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, hace unos años, varios años atrás, muchos años atrás, me invitaron a la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago. No sé si Wendy se acuerda que yo salí, todavía no teníamos culto, todavía no habíamos oficialmente comenzado culto los domingos. ¿Ya? Sí, nos dieron la ofrenda para este púlpito. Sí, mire, queda de eso. Ese recordatorio de este púlpito fue esa ofrenda que nos dieron estos hermanos de Santiago. Y ellos me invitaron a que estuviera con ellos en un culto. Entonces yo me fui allá a Santiago, participé en la escuela dominical, luego el culto. Me acuerdo que durante la escuela dominical, luego de esa escuela dominical, el tiempo de receso, me invitaron a estar allí con los demás pastores que había. Luego vino el culto. Luego de eso, con uno de los pastores salimos a casa de unos hermanos de la iglesia que invitaron a ese pastor a comer. Comimos allá tuvimos ese tiempo para compartir con estos hermanos. Me acuerdo que un tiempo precioso. No pude estar en el culto de la tarde porque no iba a poder regresar ese día, pero me acuerdo que fue algo tan precioso que fue el día completo en comunión con otros hermanos en la fe. Escuela dominical, receso, culto, participar de esa invitación a esa comida, y luego el hermano me llevó a la parada, pero de ahí ya el pastor regresaba a ese culto. Todo en la presencia del Señor, sin otras cosas que hacer. Y ese pastor estaba a medio tiempo, no estaba dedicado a tiempo completo, es decir, que también tenía sus ocupaciones durante la semana, pero él dedicaba al Señor ese día. Y fue algo precioso. Y fue de mucho ánimo para mí, pero mire qué cosa, que en ese momento no me decidí todavía a iniciar esas celebraciones. Todo en el tiempo del Señor.
todo en el tiempo del Señor, pero me acordó eso precisamente ahora. Entonces, el día del Señor comienza con el sábado en la noche. No es algo que yo hago en la mañana. Comienza el sábado en la noche porque yo debo de preparar mi corazón. Yo debo de prepararme emocionalmente hablando, físicamente hablando, debo de descansar para que llegado el día yo esté alerta, esté atento a lo que se está enseñando. Participar también de la adoración pública a través de la lectura, a través de los cánticos, a través de la oración, a través de mis ofrendas, a través de escuchar. Todo comienza allí desde ese momento en la noche cuando me voy preparando para este día, y así consagro todo el día hasta ¿cómo se diría? Hasta que el sol se oculta. Hasta que el sol se oculta. El cuarto mandamiento nos dice a nosotros: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un día. No es solamente la hora de reposo o el minuto de reposo o la mañana de reposo o la media mañana de reposo. Es el día de reposo. ¿Consiste en cuántas horas? Un día. 24 horas de duración, así como los otros 6 días también. Hay una organización práctica del día del Señor cuando empezamos a prepararnos como individuos y como familias para la llegada del día del Señor durante la noche anterior. Entonces después, ¿qué hacemos nosotros? Adoramos a Dios en la mañana como congregación, y después adoramos otra vez en la tarde del día del Señor con el pueblo de Dios. La práctica de un culto de adoración en la tarde es una gran ayuda a aquellos que genuinamente quieren santificar el día de reposo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya yo no tengo nada que hacer en la tarde del día de reposo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aprovecharlo para hacer algo? ¿Para organizar algo para el siguiente día? Entonces ahí se rompe esta práctica. Y más en nuestra cultura, más en estos tiempos que tenemos muchas cosas que nos distraen. Entonces, cuando ya nosotros estamos comprometidos a participar de estos servicios, pues ya otra cosa que nos pueda distraer va quedando en un segundo plano. Ya se nos limita el tiempo para hacer otras cosas, pero se nos aumenta el tiempo para estar en la presencia del Señor, para aprender de Él, para hacer actos de misericordia también. Si no hay un culto vespertino, es más fácil denigrar el día del Señor y sucumbir al llamamiento del mundo y sus muchos entretenimientos. Aparte del beneficio práctico de ayudar a estructurar la observancia del día de reposo del pueblo de Dios, la práctica de la adoración vespertina doblará las oportunidades públicas que el pueblo de Dios tiene para poder crecer espiritualmente y servir al Señor. Vamos a tener el doble de oportunidades para orar juntos. Vamos a tener el doble de oportunidades para cantar las alabanzas del Señor juntos, para escuchar la lectura juntos, para escuchar la predicación de la palabra del Señor juntos, para tener comunión juntos. Entonces, todo esto, mis hermanos, lo que puede hacer es fortalecer a la iglesia. Fortalecer a la iglesia. Entonces, es una iniciativa, mis hermanos, que queremos implementar. Y no es una iniciativa que ha venido de mí solo, porque esto es algo bueno. Yo tenía una reunión con un hermano el viernes y le hablaba acerca de las ventajas que tiene el formar parte de una iglesia presbiteriana con un sistema de gobierno presbiteriano, y es que las decisiones no se toman solas.
no soy yo que tomo las decisiones de manera unilateral. Ustedes me ven a mí solo, acá de este lado, pero no soy yo quien tomo estas decisiones, sino que hay un grupo de pastores que ven como bueno, sabio y correcto el que la iglesia pueda tener un segundo culto el día domingo. Y he escuchado testimonios tremendos de esos pastores, de cómo ha sido de bendición para su vida. Hay uno de esos pastores que son parte del consistorio interino, que él testificaba de que en la celebración de esos cultos en la tarde, él vio la conversión de uno de sus hijos. Y por eso él dice que él no negocia eso, el dejar de tener un culto en horas de la tarde. Quizás algunos están diciendo, pero imagínense, si se le hace difícil asistir en la mañana, que será en la tarde. El que no vino se lo pierde. Usted que vino, usted es bendecido. Y si regresa en la tarde, será doblemente bendecido. ¿Qué le parece? Entonces ya esta es una iniciativa que parte de lo que es el consistorio interino de esta iglesia, de esta congregación. Esto fue algo que yo lo tratamos con los pastores en la reunión que se llevó a cabo en junio con el consistorio. Pero es algo que también se trató en la reunión de las iglesias hermanas en México en la semana pasada, acerca de la importancia que reviste el tener un segundo culto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es una oportunidad más que usted tiene con ese segundo culto de orar, de alabar, de festejar, de tener compañerismo. Ponemos un énfasis justo en la enseñanza y nos da otra oportunidad de servir algo de comida espiritual. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora a través de un libro, en los sermones, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Bueno, en la tarde podríamos hacer algo más temático o algo más creativo. Ya no solamente enfocarnos en un libro, sino en un tema de actualidad para tratarlo. Esa es una oportunidad que se nos brinda. Un servicio vespertino también significa que aquellos que de otra manera se sentirían aislados durante esa parte de la tarde tendrían un lugar a donde ir y poder ver a la gente. Esa es una forma también de servir a los demás. Hay personas que el día domingo no encuentran qué hacer porque se pasan la semana entera trabajando, en la tarde ya casi no hay nada que hacer. Pues ahí hay una oportunidad. También es una oportunidad para evangelizar, mis hermanos. Porque usted se va a encontrar con personas que le han dicho a usted, no, es que los domingos yo no puedo en la mañana porque tengo compromiso. Ya ahí usted lo agarró. Ya ahí usted tumbó, desmontó esa excusa. Es que yo no puedo los domingos porque yo tengo que salir, porque yo trabajo, porque yo hago lo que sea. Mire qué problema, ahora no puede ir el domingo. Pero entonces al usted tener un segundo culto, usted le va a decir, no, pues está bien, no hay problema. A tal hora te busco en la tarde. Te doy un toque y te voy a pasar a buscar. Si se inventó otra excusa, Dios le va a pedir cuenta a él. Pero ya usted desmontó una de esas excusas. Que el domingo yo no puedo en la mañana porque tengo compromiso. Un servicio vespertino le da otra oportunidad a usted de invitar a la gente a que venga a la iglesia. ¿Qué le parece? Nosotros tenemos ahora una bonita oportunidad de poder incentivar este segundo culto. La iglesia primitiva comenzó a reunirse el primer día de la semana, ya que fue el día de la resurrección de nuestro Señor. Y esta es una oportunidad para pasar todo un día anticipando la resurrección y la nueva creación que el Señor hará de nosotros y de esta tierra. Es como un preámbulo, como ese deseo de que también este estado de cosas llegue a su fin.
Que Dios establezca cielo nuevo, tierra nueva, donde nosotros vamos a morar y vamos a estar en la presencia del Señor por siempre. Dos servicios es un patrón bíblico. Nosotros encontramos este patrón bíblico, aparte de los pasajes que les he mencionado, explícitamente lo encontramos este patrón bíblico en el Salmo 92. Vamos a leerlo. Salmo 92, vamos a leer los dos primeros versos. Salmo 92, verso 1 y 2. Nos dice así la palabra del Señor. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Hermanos, como cristianos, nosotros nos reunimos los domingos como el día de la resurrección de Cristo. Y es extremadamente sugerente que precisamente los evangelios registren las apariciones de Cristo luego de su resurrección en las mañanas y en las tardes. Léase esas apariciones que Jesús tiene luego de haber resucitado y usted se va a encontrar que en varias ocasiones lo hace en las mañanas y lo hace en las tardes del día domingo. De hecho, las apariciones de Jesús siempre se dan un día domingo. Él no se aparece en otras ocasiones. No quiere decir que no lo viera, pero los registros bíblicos dicen que siempre presenta sus apariciones luego de resucitar el día domingo. Pero nosotros vemos que ese día domingo Él se apareció mañana y tarde en varias ocasiones. A pesar de que se ha vuelto muy popular en nuestra cultura evangélica el solamente tener un culto que no es correcto, sigue siendo todavía el día del Señor, no la mañana del Señor, lo que nosotros debemos de celebrar. El día del Señor, no la mañana del Señor. Entonces, dos servicios reprenden ese secularismo en el cual están cayendo muchas iglesias. El día del Señor señalan el último día del Señor. Eso es lo que nos dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca. El día del Señor apunta a ese día. Es con ese fin que nos reunimos el día del Señor a aquel día. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. Un día de 7, siempre en el antiguo pacto, apuntaba hacia la primera venida del Mesías. En el nuevo pacto apunta hacia el reino consumado de Dios con la segunda venida de Cristo. Por esa razón el Señor hizo tantos milagros el día de reposo, el sábado. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a que Él, el Mesías, ya había llegado. Jesús no lo hizo simplemente para molestar a los fariseos. Él hizo sus milagros, muchos de ellos, el día de reposo porque era apropiado hacer obras de misericordia, hacer bien, como dijo Jesús a los fariseos. Y esos milagros, eso era lo que caracterizaban la venida con gozo de ese reino de Dios. Por eso Jesús dice, cuando Él comienza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Había llegado en su persona. Y por esa razón Él siempre estaba allí hablando constantemente y haciendo señales y prodigios y milagros el día de reposo.
Ahora, cuando Jesús resucita, y resucita el primer día de la semana, el domingo, habla también de lo mismo. Habla entonces de ese descanso, de esa liberación, de ese gozo, de esa venida que ya ha sido consumada con ese sacrificio perfecto de Cristo, pero que apunta entonces este primer día, el día glorioso, que ha de venir en un futuro no muy lejano, en el cual Cristo se manifieste y con gran poder y gloria ya establezca de manera visible su reino sobre toda su creación. Y por eso nos reunimos el domingo. Es un día de triunfo, un día de gozo, de alegría, donde anhelamos la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y por esa razón no podemos dejarnos de congregar. Y más cuando usted ve que ese día se acerca. Más cuando veáis que aquel día se acerca. Oye, pero ahí es que hay que meterse más con Dios. En estos tiempos, mis hermanos, el secularismo ve todo solo en términos de esta vida. Lo que se puede lograr en esta vida. Lo que usted puede conseguir en esta vida. Todo es material. Todo es material, todo está enfocado en lo terrenal, en lo temporal, en lo que termina, en lo que se acaba. Y la gente no lo ve así, la gente piensa que va a seguir aquí para siempre. Pero nosotros cuando venimos a la iglesia el domingo, estamos haciendo una declaración y estamos diciéndole al mundo que no al secularismo, no al materialismo. No todo termina con la muerte. Nosotros le decimos cuando nos congregamos al mundo, le estamos diciendo que estamos esperando el futuro reino de Cristo y que por eso nos congregamos, porque yo estoy viendo que ese día se acerca y por eso, como el Señor me dijo que no me deje de congregar, yo me congrego más aún. Y al tener 2 servicios en un domingo, estamos diciendo, esto no es un mero deber. No es una mera obligación. Estamos entusiasmados con ello porque tengo doble oportunidad de congregarme en la presencia del Señor. 2 servicios ofrecen 2 oportunidades para gozarme en el Señor. 2 oportunidades para ser estimulado al amor y a las buenas obras, como dice también Hebreos 10:24. Ese es el propósito de congregarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular a su hermano que está ahí a su lado. Y también usted ser estimulado por ese hermano que está ahí a su lado. Somos estimulados, mis hermanos, cuando nos encontramos con el pueblo de Dios, cuando oramos unos con otros, cuando compartimos nuestras vidas. En particular, nuestra fe también es ayudada cuando estamos juntos bajo la predicación de la palabra de Dios. Usted podrá decir, no, pero yo puedo ver eso porque eso va a quedar allí grabado. Sí, pero nunca es igual. Eso le puede ayudar a usted para usted tener una base para los que llegaron tarde de qué comenzamos a hablar y por qué comenzamos a hablar y qué pasaje bíblico le dimos. Pues ya usted sabe que va a quedar ahí grabado para que usted lo vea, porque después no me diga que usted no sabía de eso. Ya quedó grabado ahí, ya usted está agarrado ahí, usted tiene esa obligación, los que llegaron tarde. Pero eso es solamente así, mis hermanos. No es lo mismo que usted estar presente. No es lo mismo, no es igual. No es lo mismo estar juntos bajo la palabra de Dios, sabiendo que todo lo hemos oído y por lo tanto buscando ayudar a los demás a obedecer. Porque también es así, aquí estaba mi hermana, yo sé que ella oyó eso. Y por eso le doy con el codo para que preste atención, porque es verdad, para que no se le vaya a ir también la guagua, estando y no estando. Entonces, mis hermanos, el cristianismo se vive en comunidad. Yo no puedo decir, yo vivo mi cristianismo yo solo en mi casa. El que le dice eso es una persona inmadura, un ignorante. El cristianismo siempre desde la creación ha sido en comunidad. Dios nos hizo con ese sentido de formar parte de una comunidad. No podemos vivir aislados. Y muchas veces también las diferencias de carácter,
de forma de actuar, de temperamento, pues nos llevan que rocemos. Y eso nos ayuda también a ser purificados, ¿verdad? Porque también el roce nos ayuda a poder aprender a madurar, a aprender a recibir a la gente con sus problemas también. Entonces, en una sociedad en la cual nosotros vivimos, donde hay tantas ideas lanzadas desde los diferentes medios de comunicación para desviarnos de la verdad, diferentes formas de usted ser desviado de la verdad, y que muchas veces la gente presta atención a ello, nosotros necesitamos una doble dosis de la palabra de Dios para alimentar nuestras almas y mantenernos firmes. Necesitamos doblemente eso. No piense que con una hora, un ratito en la mañana, con eso ya está bien. Nosotros vamos a volver ahorita al mundo. Nosotros vamos a seguir viendo muchos escollos en el camino. Lo vamos a ver, mis hermanos. Pero el dedicar un tiempo en la presencia del Señor, tanto en la mañana como en la tarde, es una bonita forma de poder pasar esos escollos, de poder levantar el pie con más fuerza. Un servicio dominical en la mañana y otro en la tarde ofrece dos oportunidades para usted alentar a otros. Quedarse en su casa para escuchar un sermón es ser una persona, usted hacerlo así es ser una persona egoísta, egocéntrica, porque solamente está enfocada en usted. Cuando usted oye a un cristiano hablar así, de que no, que yo con escuchar el sermón, con eso me basta, es una persona egocéntrica, necesita arrepentirse de ese pecado. Escuchar un sermón a la segunda le da a usted una segunda oportunidad de ser doblemente estimulado. Entonces usted puede ver que como no hay un mandato explícito en las Escrituras de que las iglesias deben de tener un servicio por la mañana y por la noche, y no es pecado tampoco tener solo un servicio, sin embargo tiene mucho sentido práctico el tener un segundo servicio el día del Señor. Nuestra iglesia necesita incentivar esto, pero también nosotros necesitamos mostrarle al mundo de que real y efectivamente nosotros le damos importancia a los asuntos del Señor. Y la mejor forma de hacerlo es precisamente consagrando al Señor esa segunda parte del día, como el Señor ha mandado. No es una mañana, no es una media mañana, es un día completo al Señor. Vamos a ver entonces algunos principios prácticos que queremos comenzar a tomar para comenzar a implementar estos segundos cultos. Así que lo que es la grabación lo vamos a dejar hasta acá y vamos a tomar un par de minutos para hablarle de estos principios prácticos.